Hola a todos, bienvenidos a este documental titulado Educación Inclusiva. Para comenzar, abordaremos el planteamiento del problema, que es el siguiente. Del 9 al 11 de noviembre del año 2021 se llevó a cabo una jornada de observación en el Jardín de Niños Bosques de San Sebastián, ubicado en la colonia Bosques de San Sebastián, en Puebla. Aquí pudimos realizar una entrevista a la docente titular del grupo de segundo A y mediante esta entrevista pudimos obtener algunas preguntas que se analizaron y hubo una de ellas en especial que llamó nuestra atención y es la siguiente. La pregunta fue: ¿considera que usted realiza una evaluación inclusiva? ¿Por qué? A lo que la maestra respondió: no, porque no tengo niños que requieran atención especializada por alguna discapacidad física. Entonces, mediante un análisis exhaustivo, pudimos darnos cuenta que, la maestra no tenía claro lo que era el concepto de educación inclusiva, ya que ella se basa nada más en las discapacidades físicas y no toma en cuenta que para que haya una educación inclusiva también se debe de atender a la diversidad, a la igualdad, al respeto y a favorecer también que no haya barreras de aprendizajes para los alumnos. Entonces, con base a esto es que surge la necesidad de hacer esta investigación documental, en donde también podemos como indagar y conocer un poco más qué conlleva la educación inclusiva, y asimismo atendemos a lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública en el año 2018, que es que la educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. El objetivo general de esta investigación documental es conocer más acerca de lo que es la educación inclusiva. Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes: conocer el ámbito político y pedagógico de la educación inclusiva, valorar el impacto del aprendizaje cooperativo en la educación inclusiva, valorar el impacto del aprendizaje mediado por la tecnología en la educación inclusiva y conocer estrategias para promover y gestionar la educación inclusiva. Los límites y alcances de esta investigación fueron los siguientes. En cuanto a los límites, podemos decir que la limitante fue que esta investigación no pudo ser de carácter cualitativo, ya que al no poder observar más allá de la primera jornada de observación que se llevó a cabo y no variar en otros preescolares, pues no tuvimos como esa oportunidad de interpretar los datos, porque no eran demasiados datos cualitativos que teníamos. Entonces, pues esta investigación es de carácter cuantitativo. Y en cuanto a los alcances, esta investigación tuvo sus alcances por medio de Internet como una herramienta de investigación que nos sirve para hacer un análisis de datos que fueron consultados en fuentes verídicas y oficiales. Haciendo referencia al marco teórico de esta investigación, pues podemos decir que esta parte desde la perspectiva de la educación inclusiva, que como nos dice la UNESCO en la Declaración de Incheon en el año 2015, es aquella que garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Por su parte, teniendo claro este concepto, es que se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa, por medio de la cual, como nos marca Rodríguez en 2020, recogimos datos numéricos para posteriormente analizarlos de manera estadística mediante técnicas de interpretación de datos. Contenido documental. Esta investigación parte de un análisis pedagógico de lo que es la educación inclusiva, atendiendo algunos principios que nos propone la Secretaría de Educación Pública en el año 2018, y esos principios son los siguientes. El primero es que la exclusión no es un problema de los alumnos, sino de la escuela, y en consecuencia son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. 2. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Y para esto se propone que se parta desde una atención a la diversidad, en donde todos los alumnos respeten y valoren las diferencias, para que así se eliminen prácticas discriminatorias, estereotipos, prejuicios o exclusiones, y por otra parte, todos los alumnos sean más solidarios y tolerantes. El punto 3
es la diferencia en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación, mejor conocidas como PAP, no se refieren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Además de estos principios, es sumamente relevante mencionar que actualmente una herramienta de orientación importante es el índice de inclusión desarrollando el aprendizaje y la participación de las escuelas, mejor conocido como INDEX, que se publicó por primera vez en el año 2000 por el Center for Studies in Inclusive Education y que se conforma por un conjunto de materiales y herramientas diseñadas para apoyar a las escuelas en su proceso de avance y mejora hacia la inclusión mediante la propuesta de 3 dimensiones. La primera dimensión es crear culturas inclusivas y se preguntarán cómo. Bueno, para crear estas culturas inclusivas es mediante la construcción de la comunidad y establecimiento de valores inclusivos. La segunda dimensión es el establecimiento de políticas inclusivas. Y bueno, esto se da mediante el desarrollo de una escuela que sea para todos y la organización del apoyo para la diversidad. Y el último, la tercera dimensión, es desarrollando prácticas inclusivas. Y bueno, estas prácticas inclusivas se dan mediante el desarrollo de un currículum que sea para todos, refiriéndonos a todo el ámbito pedagógico, a cómo es que se desarrollan los ambientes de aprendizaje o las actividades de aprendizaje. Y pues bueno, también siempre este currículum debe de orquestar que el aprendizaje sea para todos. Existen algunas organizaciones que ayudan al logro de una educación inclusiva. Alguna de estas organizaciones es la ONU, que en su documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1984, considerada el fundamento de las normas internacionales de derechos fundamentales, establece los 2 derechos humanos que confluyen en la educación inclusiva, el derecho a la educación y el derecho a la no discriminación. En su artículo 26 marca: toda persona tiene derecho a la educación. Por otro lado tenemos a UNICEF. La educación inclusiva es central en la agenda educativa de UNICEF, tal como se refleja en el grupo de objetivo 2 del Plan Estratégico 2018-2021, donde se incluyen indicadores de educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad, basada en el enfoque de derechos humanos y de desarrollo inclusivo, para asegurar que cada niño reciba una educación de calidad. UNICEF trabaja a menudo con los gobiernos, los donantes y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el derecho de las niñas y niños con discapacidad a la educación en entornos más inclusivos posibles. También trabaja para asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, con especial énfasis en aquellos en riesgo de exclusión. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresan claramente el objetivo de garantizar una educación de calidad para todos y la importancia de proporcionar el apoyo integral necesario para desarrollar el potencial de cada niño. Solo se puede lograr una educación de calidad cuando todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos los más marginados y excluidos, reciben una educación de calidad inclusiva que les proporciona el aprendizaje necesario para la vida. Otra organización es la UNESCO. La acción de la UNESCO fomenta los sistemas educativos inclusivos que eliminan los obstáculos a la participación y el rendimiento de todos los educandos, tomando en cuenta la diversidad de sus necesidades, capacidades y particularidades, y eliminan todas las formas de discriminación en el ámbito del aprendizaje. La UNESCO colabora con los gobiernos y sus asociados en la lucha contra la exclusión y las desigualdades en el ámbito educativo. En lo referente a los grupos marginados y vulnerables, la UNESCO presta atención particular a los niños con discapacidad por ser desproporcionadamente y mayoritarios entre la población infantil no escolarizada. Algunos datos sobre la educación inclusiva según algunos autores. Empezaremos con este tema a través de algunas referencias basadas en autores, iniciando por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Ha asumido el reto de brindar atención educativa a los alumnos con discapacidad conforme al principio de equidad, que significa dar respuesta diferenciada a las necesidades de cada alumno.
para que logren el mejor desempeño de acuerdo a sus habilidades y capacidades. Este principio también se aplica a la vida familiar, la comunidad, el trabajo, la dimensión, el deporte. Se trata de aplicar la inclusión, ofrecer las mismas oportunidades de participación que tienen los otros niños de la comunidad, también los mismos derechos y las mismas obligaciones. Otro de los autores en el que nos podemos basar es Dyson en 1986, el cual nos dice que la educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños y los jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano, y una educación tiene que ver con el acceso, la participación y aprendizaje exitoso en educación de calidad para todos. También mencionemos a Anscombe 2001, quien nos dice que la inclusión educativa está relacionada con el acceso, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Implica transformar la cultura, las políticas y las prácticas de la escuela para entender la diversidad de necesidades educativas de todo el alumnado. En una investigación respecto a Anscombe, Boughton y Dyson 2006 mencionan las 5 concepciones que de acuerdo a ellos se ha tenido sobre la inclusión. La primera es la inclusión en relación con discapacidad y las necesidades educativas especiales. La segunda es la inclusión como respuesta a las exclusiones disciplinarias. La siguiente es la inclusión referida a todos los grupos vulnerables a la exclusión. La siguiente es la inclusión como promoción de una escuela para todos. Y la última es la inclusión como educación para todos. Por último mencionaremos a Torres 2010, quien nos destaca los 7 elementos comunes que incluyen las definiciones sobre la inclusión y los propone como dimensiones asociadas a la misma. La primera forma parte de un proceso social más amplio y no se circunscribe al ámbito educativo. La segunda supone la aceptación de todos los alumnos, valora sus diferencias y enfatiza la igualdad por encima de ellas. La tercera exige que la escuela debe de asumir nuevos valores, formando parte de una política escolar de igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Y la cuarta supone incrementar la participación activa, tanto de la sociedad como académicamente, de los alumnos y disminuir los procesos de exclusión. La quinta supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo, desarrollar desde el marco de un currículum común. La sexta exige la reestructuración escolar y el abordaje de la misma desde una perspectiva institucional. Y la séptima es un proceso inacabado y no un estado. Con esto último, entendemos que la inclusión educativa es un fomento que debe de ir desarrollándose y motivándose dentro de las instituciones y aulas académicas con todos los niños, respetando sus diferencias y no dejar que éstas influyan en su educación. En conclusión, es importante brindar educación para todos. Debemos tener en cuenta la diversidad que existe en el aula y que, sin importar las características que presenten, deberían ser atendidos con los mismos derechos y respeto, y que puedan aprender juntos. Se debe de asegurar la atención a la diversidad para así poder garantizar educación de calidad en un ambiente de aceptación, de equidad e impedir y eliminar todo acto de discriminación dentro del aula y la institución académica. También es fundamental que se promueva la educación inclusiva y que las escuelas puedan adaptarse a las necesidades que presentan los niños y no que el niño se adapte a la escuela para así generar un mejor logro de estos aprendizajes. Se debe promover ambientes inclusivos donde se atiendan todos los niños y no solo los que presentan alguna discapacidad. Quiere decir integrar a todos los alumnos y motivarlos a que cada uno entienda las diferencias del otro y las acepten. La adaptación dentro del aula para que sean adecuados ayuda a que puedan estar en un entorno propicio para su estancia. La responsabilidad de la escuela y su particular presencia del maestro es hacer nuevas reformas, adaptaciones, buscar metodologías, diseño de programas o especialidades que le permitan generar estas nuevas capacidades para atender las diferencias de los alumnos.
En algunos casos no se tiene el apoyo de las instituciones, los recursos para llevar a cabo dichas adaptaciones o el apoyo de los padres tan necesarios en este caso, y es de suma importancia ya que a veces como maestro no se puede hacer todo por sí mismo, sino también requerir un apoyo de los padres de familia y de la institución en general, ya que es aquí donde se está produciendo el mayor problema. Y por último, recordemos que existen organizaciones como la ONU, UNICEF y la UNESCO en las cuales buscan eliminar las barreras que impiden una educación inclusiva. Estas organizaciones buscan favorecer la creación del ambiente adecuado en toda la comunidad educativa, sin importar las condiciones, y brindando una educación de calidad hacia todos los alumnos.